Bueno, ¿cómo están a todos? ¿Cómo se encuentran? Un saludito cordial. El día de hoy estamos acá con... Háblame por ese micrófono, por favor, asegúrame que suena bien. Euse, buenas tardes. Estamos aquí con el señor Euse en el proceso de Barbosalandia. El señor Euse, vos, ¿por qué me tratás con tanto respeto, hombre? El profesionalismo. Vos sabés, yo una cosa. En YouTube no hay audio, entonces le voy a mandar el enlace. Aló, aló, aló. Hola. Hola, hola. Sí, sí. Ese es el enlace de TikTok, ese es el que tiene el mejor audio. Bueno, ahora sí, ¿cómo están a todos? Cordial saludo, espero que estén de maravilla. El día de hoy estamos acá con la señorita Juliana y con el señor profe. Eh, yo los conozco como dos personas que son representantes de, de la Colombia, no, es del Pacto Histórico acá en Barbosa. Y pues a Juliana la conozco como una líder social desde hace ya mucho rato. Ya habías venido acá al programa hace como un año. Y al profe pues también lo conozco desde chiquito, desde mis épocas de adolescencia. Y acá estamos el día de hoy hablando de política, muchachos. Ahí voy a estar muy pendiente del chat para que hagan las preguntas que se les dé la gana. Y nada, empecemos, Juliana, si querés presentándote, quién sos vos. Bueno, hola, comunidad de Barbolandia, Barbosalandia. No, muchas gracias pues como por este espacio, un medio de comunicación alternativo, creo que es muy valioso. Bueno, yo soy Juliana Bustamante Rodríguez, nativa de la vereda Platanito de acá del municipio de Barbosa. Soy artista visual, activista ambiental de hace ya más de media vida. Y bueno, nos movemos en diversos procesos a nivel ambiental, trabajo con acueductos comunitarios, mesas ambientales, proyectos ambientales, todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial y bueno, ahorita ya durante estos últimos 3 años incursionando un poquito en política y entendiendo también. Entonces creo que todo esto es un aprendizaje diario. Gracias por la invitación a este bonito espacio. Profe. Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Gracias a usted por la invitación, por la acogida, pues como esta tarde. Mi nombre es Jorge Álvarez, soy licenciado en Educación Campesina y Rural. En este momento haciendo procesos sociales y políticos, tratando de incursionar un poco y de incidir dentro de todo el proceso social que se tiene en el municipio de Barbosa, en nuestro territorio, que bien o mal se necesita incursionar en ello para poder tener un criterio, para poder tener la posibilidad de dar opinión frente al desarrollo de esos procesos. Bueno, entonces vamos a lo que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Que es pues las elecciones nacionales, la actual contienda nacional entre el señor Iván Cepeda Castro, ¿cierto? Y el señor Abelardo de las Priella, eh, dos personas pues que tal vez se podrían decir que son una interpretación de los extremos, ¿cierto? O por lo menos la gente les ha dado esas banderas y que
aunque pues, Cepeda tenía la ayuda del gobierno nacional y este marica de Abelardo era alguien que apenas estaba empezando en la política, pues son resultados muy impresionantes. Pues el hecho de que le sacó casi 1 millón de votos, hay que admitir que es impresionante, entonces quería como empezar por como cuáles eran sus opiniones generales de la primera vuelta, como que qué conclusiones sienten ustedes que tienen de la primera vuelta, etc, etc. Bueno, mi conclusión de la primera vuelta es que creo que los procesos sociales y de base siguieron haciendo su ejercicio. La periferia del país tuvo una respuesta que se esperaba, o sea, hay una carta de color del país en términos de las elecciones y la clase baja, es decir, las poblaciones más vulnerables, creo que hicieron el ejercicio de votar por una continuidad de un gobierno que lleva 4 años tratando de influenciar unas reformas sociales y estructurales para buscar una igualdad, para buscar una equidad en términos del acceso. Entonces creo que estas elecciones para mi punto de vista fueron importantes, una votación bonita, aparte porque es una campaña, si bien fue, no tengo pruebas para decir que en su totalidad hubo un apoyo de este gobierno, aunque no lo dudo, pero creo que muchos estamos aquí por convicción, más que esperar algo a cambio, y creo que el resultado es importante. Obviamente competimos contra una maquinaria económica que indudablemente tenía con qué pagar transporte, movilizar comunidades, ¿cierto? Y entonces ahí hay un factor determinante. Entonces creo que para el ejercicio con tan poco recurso, ¿cierto? Y ya tendríamos que enfocarnos a mirar cuánta plata se ha invertido en cada campaña y ahí también hacer un análisis sería interesante. No lo tengo, pero se me acaba de ocurrir, porque ahí también uno empieza a entender un poco la dinámica de cómo se va moviendo en términos de votos, ¿cierto? Entonces puedo dejar como hasta ahí frente al arranque. Muy bien, yo quiero complementar lo de la compañera Juliana y es que si bien es cierto, el compañero Iván Cepeda está dentro del mismo movimiento político del gobierno actual y podría decir que hubo una ayuda dentro de ese proceso político, es inminente analizar que el movimiento progresista en Colombia ha venido en un ascenso bastante fuerte en los últimos años con respecto a la votación, ¿cierto? El compañero Gustavo Petro hace 4 años obtuvo 8.400.000 votos en una primera vuelta y a esta vez el compañero Iván Cepeda obtuvo 9.600.000 y poquito de votos con respecto al progresismo que se ha venido trabajando en el país. Eso es de admirar dentro del proceso que se tiene o que se desarrolla en los otros partidos políticos, porque si bien es cierto, son muchos los partidos políticos que se han venido desarrollando a partir de la derecha y eso ha generado dentro de todo el país, dentro de todo el proceso, controversia. Entonces esa controversia también es de un análisis más desde el progresismo que desde la misma contienda política que se ha venido dando en los últimos años en Colombia. Bueno, voy a dar como mis contraopiniones, ¿les parece? Pues claramente yo sí voy a ser muy honesto. Yo estoy considerando muy seriamente votar en blanco. Yo nunca he votado por la derecha y realmente no creo que vaya a votar en mi vida por la derecha. Porque creo que hay conceptos económicos, sociales y militares de la derecha que están muy erróneos y que le hacen muchísimo daño, no solamente a la humanidad, pues no solamente a Colombia, sino a la humanidad, ¿cierto? Eso tomémoslo como un hecho. Sin embargo, creo que la incapacidad del mismísimo Gustavo Petro y de la izquierda de reconocer que mientras fueron gobierno cometieron errores profundos y que en gran medida eso ha deslegitimado a un montón de movimientos sociales simplemente por el hecho de no mantener la pulcritud moral en el momento de ser gobierno.
Y quería saber como, por ejemplo, yo soy uno que yo voté por Gustavo Petro en la segunda y yo me siento muy decepcionado. Me siento muy decepcionado de que tengan a Ricardo Roa ahí en Ecopetrol. Me siento muy decepcionado con que haya salido ese escándalo de la UNGRED. Me siento muy decepcionado con que el ELN haya infiltrado a la inteligencia nacional. ¿Sí me entiendes? Ese tipo de cosas son malas para la nación, no solamente para la izquierda, para la derecha. Entonces quería como, y uno muchas veces ve al candidato Iván Cepeda como listo, alejate un poquito de la posición del gobierno nacional y tenía un poquito de autocrítica. Y hay que admitir que en lo que respecta al reconocimiento de los errores desde el movimiento mismo ha habido como más una argumentación y una justificación de los errores que un deseo legítimo de corregirlos. Dale, profe. A ver, Euse, es inminente que en un país donde ha sido dominado, digamos, 50, 60 años por una derecha bastante fuerte dentro de su proceso político, dentro de su movimiento, digamos, social o incursión social en muchos de los grupos organizativos del país, pues no se puede pretender que en 4 años todo ese montón de proceso de corrupción que ha habido digamos, se organice o se reorganice en un periodo de tiempo tan pequeño. Yo creo que es importante tener en cuenta que la corrupción en la política colombiana ha sido fraguada dentro de procesos incluso empresariales, banqueros, de partidos políticos e incluso militares. De hecho, con el proceso, por ejemplo, de la JEP, que es lo de la justicia de paz, se han sabido de verdades muy, pero muy atroces frente a cómo ha sido el proceso y el manejo de toda la corrupción a nivel del país en estos años. Entonces, pretender que un proceso de corrupción político cambie en 4 años y se genere un proceso de cambio total, también es imposible. Sin embargo, se ha venido trabajando frente a eso. Se ha hecho un proceso frente a eso en este gobierno de Gustavo Petro. Ahora, es inminente que el Congreso de la República ha tenido mucha influencia dentro de los procesos que se han querido o que se han pretendido hacer dentro de este gobierno actual frente a normas y a leyes que nos permitan ir mucho más o tener más profundidad frente a esos métodos o mediante esos procesos de corrupción. Entonces, es algo que hay que trabajar. Y es algo que se ha venido trabajando y que se pretende hacer y que por eso hay unas propuestas de reformas, por ejemplo, como la reforma a la justicia, como la reforma electoral, todo ese montón de procesos que nos van a permitir llegar un poquito más a profundidad en esos procesos de corrupción. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo necesita cuando sigue habiendo mucha más corrupción que antes? O sea, ¿como cuánto tiempo necesita un gobierno de izquierdas o un gobierno alternativo para poder como pasar la página y decir la corrupción es un problema del pasado? Yo sin dudar a duda me hago muchas veces esa pregunta, la incapacidad o sea, ¿quién monta un líder a gobernar el pueblo, cierto? ¿Cómo se tiene que rodear un líder? De buenas personas, cierto. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde queda la ética, la moral de las personas, cierto? Entonces, cuando esa pérdida de valores también está inquistada, inclusive en un profesional, no va a llegar con una buena dinámica a manejar un ministerio. Y si tocamos ejemplo el ministerio de la ONG, que es como lo más, sí, exacto, más que es lo más visible que ha sucedido en este gobierno, uno se sorprende porque básicamente destapar esa olla fue destapar un montón de asuntos también en términos de la prevención del riesgo que tiene el país. Entonces uno se pregunta por qué ocurrió lo de Mocoa, por qué no funcionaron muchos asuntos en términos de gestión del riesgo si se le mete tanta hijo de madre plata a esa entidad, ¿cierto? ¿Por qué no hubo un asunto claro frente a las inundaciones de La Mojana?
porque no se vigiló realmente las inundaciones que causaron también por el desbordamiento de esa presa y todo el cuento. Entonces, quien vigila y quien controla, hay un desencadenamiento ahí muy hijo de madre frente a en términos económicos, porque se entregan contratos muy grandes, esos contratos van amarrados también a una supervisión, ¿cómo es que se llama? No, veeduría no, cuando se paga la supervisión, alguien que vigile, interventoría, ¿cierto? Entonces, si la interventoría se contrata para que vigile que la plata no se pierda, del mismo contrato, inclusive de la misma plata del Estado, ¿por qué la plata se pierde? Si hay una estructura legal, formada para que se vigile y se controle la plata. Es ahí donde uno se hace las preguntas capciosas frente al término de la contratación y frente al término de la corrupción. Estoy completamente de acuerdo y es como el argumento de el presidente no puede ser los entes del control al mismo tiempo que Exacto. es el presidente. Entiendo que eso es un argumento muy legítimo y no lo estoy desreconociendo. Pero sí hay ciertas cosas que suceden demasiado cerca del presidente y dentro de la esfera del poder, que es muy evidente. Y yo creo que el ejemplo más claro, pues, que yo incluso siento que la izquierda ha sentido un profundo vergüenza, es Armando Benedetti. Cierto, que ha generado una profunda confrontación dentro de la organización misma. Sí. Y pues yo creo que otro ejemplo muy claro es en Supersalud, cómo van a meter a Daniel Quintero. Pues Daniel Quintero, podemos estar de acuerdo de manera unánime que es una persona moralmente cuestionable y que tiene un montón de procesos e investigaciones que conllevan a decir que posiblemente no debería ser la persona que, no debería ser el ratón que deberíamos colocar a cuidar el queso. ¿Sí me entendés? Y yo siento que mantener ese tipo de cosas que son nombramientos directos del presidente, si no es corrupción, porque no lo es, estamos de acuerdo que no lo es. O sea, legalmente en la constitución, o sea, en la constitución legal de la definición de corrupción, eso no es corrupción. Pero sí se siente como tráfico de influencias y conflicto de intereses. Con Daniel Quintero yo quisiera decir algo, pues, y es lo estratégico a la vez que pudo haber pensado Gustavo Petro en montarlo ahí, ¿cierto? Hay un asunto personal de Daniel Quintero y es la salud de su hija y de su esposa y el acceso a los medicamentos. Y cuando yo creo que te tocan la fibra personal y llegas a un puesto como esos, sin desconocer todo el mierdero que dejó en Medellín, o que tiene en Medellín, ¿cierto? Porque es partiendo desde ahí, es también ver los resultados en el corto tiempo de este señor Daniel Quintero en términos de destapar asuntos como medicamentos escondidos, como una cantidad de ollas podridas dentro de esa misma entidad, ¿cierto? Es decir, es muy charro porque deja un mierdero en la ciudad, pero se va a buscar también otros allá, ¿cierto? A revolcar otros allá, sabiendo que tiene también procesos aquí abiertos. Entonces ahí es donde uno también pone en contradicción, bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia política del presidente? Que busca contener un personaje que podría ser presidenciable, ¿cierto? Porque hay que reconocerlo, o bueno, desde mi punto de vista, un punto de vista muy personal también, ¿cierto? Entonces, es ahí también donde hay que comprender en estas elecciones, entonces, si el candidato está haciendo alianzas, hombre, el candidato sabe que si va a llegar Benedetti a la campaña de Cepeda, pues Cepeda sabe quién es él. ¿Quién tiene el poder para decidir si se queda o no en una campaña? Es una pregunta muy fuerte. ¿Quién pone los recursos? ¿Quién pone los votos? ¿En qué territorio estamos? Entonces, ¿en qué territorio está ese maluco que cae mal en política, pero que llega y uno dice, pero este man, ¿por qué llegó? Si es que nosotros llevamos un montón de años acá y Petro nunca los ha escuchado. Ejemplo. Hablo por la comunidad ambientalista, que le hemos enviado 50.000 cartas y Gustavo Petro nunca nos ha respondido, ni siquiera cuando estaba Mohamed, ¿cierto? Susana Mohamed, que se retira precisamente por el nombramiento de Benedetti, ¿cierto? Entonces, partiendo desde ahí, hay un asunto muy disruptivo frente al tema de la comunicación de las bases sociales con el Estado. Entonces, es un intermediario, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo un intermediario político, no puedo llegar a... Entonces, ahí, ese es el encadenamiento también de la corrupción, ¿cierto? No es solo plata EUSE y profe, es cuando una organización quiere preguntar o quiere incidir y entonces se convierte en que tengo que buscar el amigo del amigo del amigo del amigo para llegar al canal. El tráfico de influencia. Exacto, entonces ahí
hay un desencadenamiento. Y que yo siento que en gran medida parte de la promesa de este proyecto político que era como la Colombia humana, era como la ruptura de esa costumbre del tráfico de influencias y que uno realmente no siente como que haya un profundo cambio en las dinámicas y como por no colocar más ejemplos, pero lo voy a colocar otro ejemplo, Ricardo Roa, que fue el gerente de campaña, que tiene un montón de cuestionamientos, que compró un apartamento con un descuento con una persona, ajá, que después esa persona terminó teniendo un contrato muy lucrativo con Ecopetrol. Actualmente la misma junta directiva de la cual Petro colocó varios puestos porque el sindicato votó con Petro, el sindicato de Ecopetrol es cercano a Petro, e incluso el sindicato de Ecopetrol dijo no podemos seguir sosteniendo a este man en la presidencia, este man está siendo investigado por la fiscalía, uno no puede defenderse en un proceso penal al mismo tiempo que está administrando la empresa más grande del país. De las más importantes. De las más importantes, entonces uno ve como todas esas irracionalidades que sí salen de la oficina del presidente, porque es que el tema del director y del director de campaña y el director de Ecopetrol sí es algo que sale de la oficina del presidente. Dilo en el micrófono, por favor. No, es que sí, o sea, uno qué más se puede imaginar de esto, algún favor, o sea, uno, pues yo no soy política, pero uno se imagina que, o sea, si él es tan inteligente y sabe qué personajes tiene, hay algo ahí, ¿cierto? Hay algo ahí que uno no sabe y ahí es donde la comunidad y el pueblo tendría que tomar unas determinaciones también importantes en términos de los diálogos con las candidaturas y con el actual gobierno que ya va de salida pues también. De todas maneras, vea, eso es muy importante, o sea, el análisis es muy importante y es muy importante dentro del proceso político porque es que lo que realmente requerimos en el gobierno colombiano son unos cambios incluso de funcionalidad del mismo Estado. Y de hecho por eso se plantean unas reformas. Por ejemplo, pues, y insisto en lo que te decía ahora, hay algo muy importante que es la reforma a la justicia y una cuestión muy importante que es la reforma electoral. Con esas dos reformas nos vamos a quitar de encima un montón de prejuicios como los que estamos hablando sobre el mismo Estado. Por ejemplo, de que el Congreso de la República elija jueces y elija magistrados que de una u otra manera le hicieron favores políticos o administrativos a esos congresistas y viceversa, que esos congresistas les hayan hecho unos favores a esos magistrados y a esos jueces. Entonces, la cuestión es cómo empezamos a enmarcar, no importa el partido político que sea, si sea de derecha o de izquierda, sino que lo que realmente necesitamos es un cambio estructural en el gobierno. Y ese cambio estructural, y lo decía Juliana, y que apoyo mucho esa parte, es cómo la ciudadanía, cómo el pueblo tiene que empezar a incidir precisamente en esos procesos. Y esos procesos los podemos incidir la ciudadanía y el pueblo, pero no con gobiernos sectaristas, ¿no? Necesitamos gobiernos que nos permitan precisamente la participación ciudadana. Eso es algo muy claro. Entonces yo creo que dentro de eso, si bien es cierto y lo hemos dicho, no importa si es de izquierda o de derecha, y lo decía Juliana ahora, es la conciencia de la persona que está allá, ¿cierto? Entonces, claro, en estos 50, 60 años se ha vislumbrado políticos que su mentalidad ha sido llegar allá para enriquecerse, lucrarse y hacer favores a amigos y a sus empresas, etcétera. Tanto de izquierda como de derecha. Tanto de izquierda como de derecha. La corrupción no es algo endémico de la ideología. Sino de los procesos administrativos políticos que se tienen en el Estado. Y es ahí donde nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer ciertos movimientos, decirlo, dentro de un marco legal. Porque no es moverlos por moverlos, sino dentro de un marco legal constitucional, pero que nos permita precisamente veeduría, eso tendría que ser una reforma constitucional, porque el sistema de nombramiento de las altas cortes, la presidencia, la fiscalía y la procuraduría es una señaladuría, y eso es parte del bloque constitucional. Y yo creo que eso no es una posibilidad en estos momentos porque no le beneficia a ninguna de las personas que toman la decisión. O sea, yo no veo eso factible dentro de los próximos 20 años.
Lo que sí yo, y quiero como llegar al meollo de mi pregunta y también como el meollo de mi propósito de esta conversación es, ¿por qué yo no debería votar en blanco si yo siento que las dos propuestas me están ofreciendo lo mismo? Pues yo invito a las personas, jóvenes, adultos que están pensando en votar en blanco, reevaluar en estos 8 días que nos quedan, Euse, y es por qué hay que votar por el gobierno del cambio, ¿cierto? En este caso, Iván Cepeda, Aida Quilcue, porque sí son diferentes los planes de gobierno que actualmente tienen estas dos candidaturas. Y empecemos por lo que me mueve las fibras, el ambiente, ¿cierto? Ahorita está muy de moda hablar de fracking, ¿cierto? Y si nos vamos a un panorama donde se practica fracking, ganó la derecha. Y eso es un cuestionamiento también que nos debemos hacer en términos ambientales, en términos económicos. Y es, hoy tenemos en nuestras manos la decisión más importante de la historia de Colombia, y es una guerra por los recursos naturales en términos mundiales, ¿cierto? Hoy el planeta se está manifestando, es producto de las actividades humanas. Es decir, la naturaleza, el planeta Tierra siempre ha tenido sus eras. Hoy estamos en la era antropoceno y ¿qué significa eso? Que hemos acelerado. ¿Qué es el cambio climático hoy? El cambio climático es un proceso acelerado producto de la quema de fósiles, combustibles fósiles, todo el tema que utilizamos en términos tecnológicos, entonces la basura electrónica, ¿dónde va? La ropa que nos usamos, ¿dónde va? Los rellenos sanitarios a cielo abierto, la minería a cielo abierto, la minería de socavón, la minería que actúa y afecta el río con mercurio, y el mercurio no queda en el agua sino en los peces, y quién se come los peces, las comunidades pobres asentadas en los ríos. Y es ahí donde es el llamado a eso. Si vos coges el mapa electoral, vos ves una periferia votando por una reforma. Y si entendés qué pasó en el gobierno de Gustavo Petro, en esos lugares llegaron escuelas donde no habían, llegaron acueductos donde no habían, se invirtieron y se gestaron asuntos. Ejemplo, la reforma agraria. Hoy la reforma agraria está enfocada en territorios que han sido netamente vulnerables por la guerra, y esas comunidades ya están produciendo su alimento. Entonces yo creo que hoy el llamado es, miren, yo trabajé 2024-2025 en una región, la región de La Mojana. La Mojana es 4 veces Bogotá. Imagínense, es el espejo más grande de agua que tenemos en Colombia, y puede ser también a nivel de Latinoamérica, se puede estar fogueando con ellos. Y para darle de pronto la palabra ya más en un momento al profe, ¿qué significó esta experiencia para mí? Significó que hoy nosotros estamos en la gloria, Euse. Por allá hay gente que para bombear el agua, hay poblaciones que consumen agua, les llega el agua a la casa cada semana, y 1 o 2 horas, porque el bombeo es agua subterránea. ¿Qué pasa si vamos a aplicar el fracking? Vamos a fracturar el acuífero, el espejo de agua interno que tenemos en Colombia, que ni siquiera hasta hace poco creo que entregaron un informe actualizado de cómo estamos en agua subterránea, porque no se tiene con certeza cómo está el pozo y el acuífero de agua en Colombia. Entonces yo creo que entender la dinámica fluvial de lo que pasa en la región de La Mojana, que toda esta centralidad del país, empezando por el río Aburrá que nos atraviesa, que es un río cagado, que es un río no muerto, que tiene vida, pero que es un río contaminado, que pasa ese río Porce, que pasa al Nechí, y que el Nechí va al Cauca, y que el Cauca va al Magdalena, y que atraviesa La Mojana, y que hay una estructura de que Antioquia afectó gravemente los ríos como el Cauca, con minería, y hoy La Mojana está afectada. Está afectada por inundación, está afectada por sedimentación, el río Cauca no fluye como debe fluir por su sedimentación, y hoy, para que continuemos ahí, no hay que votar en blanco, Acá hicieron una pregunta súper interesante. No sé quién sea este marica, pero está súper envuelto con la conversación que tenemos acá. Estimado Juan, ¿qué opina de la minería ilegal que creció y que esto a su vez está acabando con el ecosistema? Y colocó un ejemplo muy claro.
que es lo contradictorio tal vez incluso de la paz total, que es que cuando vos le das tanta libertad al territorio y tan poca posibilidad de regulación, la forma más fácil de lavar el dinero del narcotráfico es a través de la minería. Sí. ¿Sí me entiendes? Los gramos de oro no tienen cereales como los billetes. Es dinero más inseguible, más fácil de limpiar, más fácil de reingresar al sistema. Entonces uno ve que el tema de la minería ilegal a cielo abierto ha sido algo que ha generado que esas mismas fuerzas con las que hoy se está negociando tengan un control mucho más profundo del territorio y por ende tengan una afectación mucho más profunda del territorio cuando se hace minería. Y no estoy diciendo que la Canadian Gold sea mejor que cualquier tipo de batea guerrillera pues que se esté haciendo en el Cauca. No estoy diciendo que uno sea más contaminante que el otro. Lo único que estoy diciendo es ni siquiera sabemos métricas exactas de cuánto ha aumentado el problema según lo que publicó el New York Times Sí. del oro ilegal de Latinoamérica, ¿cierto? Que apareció en las... Ajá, en las- que fue como, es que ni siquiera sabemos qué tan profundo es el problema. la estructura. Y uno ve que tal vez con este tema de la paz total, la capacidad de supervisión de ese tipo de problemáticas que también son un problema al ecosistema nacional, pues se ha debilitado. No se puede negar que sí ha habido un aumento de la minería ilegal en el gobierno Petro. Entonces uno ve como esas irracionalidades y esas contradicciones que muchas veces uno dice, pues desde ese punto de vista nihilista, no estoy diciendo que no sea nihilista y come culo, pero que uno dice como, es que todo es igual, acá y mi voto vale verga. No, yo creo que es muy buena la pregunta porque hay una reforma, creo que se dio hace poco unos asuntos de minería a pequeña escala, ¿cierto? Y lo que proponía el gobierno era precisamente que el oro que de los barequeros, ¿cierto? El pequeño minero, realmente el Estado se lo comprara, no fuera un asunto ilegal, para empezar a romper esas estructuras también. Ahorita, y vuelvo a lo político y al plan de gobierno de ambos candidatos. Hay una cosa muy puntual y lo vi en el Canal 1, y es que una de las propuestas de Abelardo de la Espriella es precisamente acabar con varios ministerios, incluyendo el de la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la que, o sea, si hoy estamos mal con la ANLA, no me quiero imaginar sin la ANLA, ¿cierto? Empecemos por ahí, ¿cierto? Ahora, llegar a territorios mineros, ¿cierto? Bajo Cauca, ¿cierto? ¿Cómo es Bajo Cauca? Pues para no enfocarme mucho allí, pero sí como referente, allá están haciendo unos trabajos de inventario de pequeños barequeros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sopesar qué territorio es apto para la minería? O qué territorio sí o no quiere minería. Caso Jericó. Jericó es un territorio que no es minero, pero que hoy llega una gran multinacional a judicializar y a denunciar a 11 campesinos que hoy se están defendiendo. De hecho, hasta hoy, esta semana estuvieron en la Unión Europea, de hecho, llevando el caso, el amigo Fernando Jaramillo de la Mesa Ambiental de Jericó. Y es ahí donde entonces, ¿por qué? O sea, si hay un territorio que es minero, ¿hasta qué punto la capacidad de carga de ese territorio tiene minerales para seguir ahí extrayendo como hormigas, ¿cierto? Y como hormigas meto todo el asunto de la minería en el paquete. Ahora bien, ¿cómo está la economía solidaria? ¿Cómo un gobierno realmente hace un inventario juicioso de los mineros barequeros, ¿cierto? Acá creo que en Barbosa tenemos más de 130, no sé si se ha subido más el número, y que están sacando del río Aburrá, ¿cierto? Entonces, yo creo que más que decir, o sea, la minería en toda su esencia es mala, estoy de acuerdo con ello, pero hay minería artesanal bien hecha en territorios, y son esas las experiencias que hay que empezar a mapearnos, a datearnos, ¿cierto? Que eso es lo que no tenemos. Y es ahí donde entra todo ese proceso de economía solidaria, de transición energética, porque es que la transición energética no es simplemente dejar el fracking o no permitir el fracking. La transición energética es cómo voy a involucrar a esos barequeros informales a que tengan otras posibilidades económicas. Ejemplo, entonces ahí entramos a la reforma agraria, el acceso a la tierra, quién tiene la tierra del Bajo Cauca, qué tipo de minerales está, ¿cierto? Y si nos venimos para Barbosa, pues Barbosa tiene un mapa minero y tiene más de 20 minerales en la tabla periódica para sacar, y de eso poco se habla. Dale, profe.
Muy bien, yo quiero, incluso pues como la primera pregunta que hizo el compañero que está ya en la red, ¿cuánto tiempo se necesita? Mire, hablar de tiempos es una cuestión bien delicada, porque los procesos sociales, agrícolas, mineros, ambientales, no son de medir en el tiempo, son de medir en la eficacia. Y no voy a justificar absolutamente nada, pero hay algo muy importante que de pronto la gente puede desconocer y es la titulación, es decir, el derecho a la titulación minera lo estaba haciendo el departamento de Antioquia, no lo estaba haciendo ni siquiera la nación. Entonces, el departamento de Antioquia se tomó el atrevimiento de dar un montón de títulos mineros a tiempo posterior. Es decir, en este momento tenemos unos títulos mineros en Antioquia para explotar en el 2032, en el 2034, que ya están adjudicados y que la nación no tuvo la oportunidad ni la posibilidad de reevaluar y analizar en qué sitios se iban a hacer. Entonces, por ejemplo, en Barbosa, iba a hablar del territorio, precisamente tenemos una reserva que es la Reserva Natural La Quintero, que está entre 3 municipios, Concepción, San Vicente, Barbosa, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esa reserva? Está adjudicado en este momento aproximadamente 25 títulos mineros, de los cuales ya 4 están en socavón y los otros están a posterior. Entonces, Sin títulos, sin permisos ambientales. Sin permisos ambientales, claro. Entonces la cuestión es cómo nosotros, o sea, dentro del Estado colombiano, necesitamos algo de tiempo precisamente para hacer ese tipo de análisis y cómo la comunidad, es decir, nosotros, los grupos organizados como las mesas ambientales, vigías del patrimonio y todos aquellos grupos organizados de campesinos y grupos ambientales, necesitamos tomar las riendas de esto y precisamente alzar la voz frente a un gobierno que nos permita, porque el gobierno de Abelardo de la Espriella no nos va a permitir eso, no nos va a permitir que la comunidad se alce y ponga las quejas realmente de lo que se está viendo en el territorio, es lo primero. Lo segundo, si bien es cierto que, por ejemplo, vamos a hablar del Bajo Cauca antioqueño, y todos sabemos que allá hay una empresa que no es desde ayer, es que no está desde hace 4 años que Gustavo Petro está en la presidencia, se llama Mineros S.A., por ejemplo, y es una empresa que aunque tiene potestad, que aunque tiene permisos, se salta las talanqueras ambientales, se salta las condiciones de estos organismos políticos o gubernamentales que les ponen condiciones para la explotación minera, es lo primero. Lo segundo, los grupos al margen de la ley que están haciendo la minería ilegal en este momento no son de ayer, es que esos grupos no se hicieron con el gobierno de Gustavo Petro. Al contrario, esos grupos vienen desde los gobiernos anteriores, incluso haciendo un montón de procesos mucho más delicados de los que están haciendo ahora, sin decir y sin legitimar que lo que están haciendo no se debe hacer. Claro que sí, pero estamos entrando en unos procesos de paz que nos van a permitir un diálogo. ¿Por qué? Y esto quiero que quede muy claro, es una opinión. No tenemos la capacidad en este momento en el gobierno, en este momento, de tener un policía por cada cuadra en cada región de Colombia. Es muy complicado. Entonces, la idea es empezar a hablar, a dialogar con estos grupos que nos permitan, dentro del marco legal y político, entrar a unos acuerdos, que es verdad. Mire, hoy en día lo que más sienten los grupos al margen de la ley es el decomiso de la droga en los puertos y en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque es que es ahí donde realmente ellos están perdiendo un dinero bastante fuerte. Entonces, ellos que están buscando otros mecanismos de sostenimiento de estos grupos y de estos grupos que, ¿qué es lo que están haciendo? Desplazamiento. Si nosotros volvemos 8 años antes, el desplazamiento en Colombia era tremendo. Hoy en día el desplazamiento rural es un poco, o sea, sí lo hay, pero a menor escala. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que decía Juliana ahora nos permite es, por ejemplo, hay una reforma agraria que lo que está permitiendo es que la gente vuelva a cultivar, que la gente vuelva al campo a hacer unos procesos realmente campesinos, que es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país campesino, nosotros somos un país rural. La mayoría de las personas, por ejemplo, que en el domingo 31 de mayo votaron por Iván Cepeda, son de la periferia del país de Colombia, donde están las reservas naturales, donde están los procesos agrícolas, donde están los ríos más caudalosos y más fluviales. Yo estoy de acuerdo con todas esas premisas, pero desafortunadamente, para poder establecer esos procesos, tiene que haber un sistema
cinético de forzamiento de la ley. Y eso en las ciudades es un poco más fácil, ¿cierto? Porque hay más densidad poblacional, usted puede cubrir más cantidad de personas por un agente, sucesivamente. Entonces, mi pregunta profunda es, las economías ilegales ya son parte de la Colombia profunda, ¿cierto? No las trajo Petro, ni las trajo el anterior gobierno, eso lleva acá décadas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para poder aplicar todos esos cambios y todas esas reformas que van a terminar afectando esas economías ilegales? Manteniendo el peso del concepto humanitario de la paz total. Cierto que es muy difícil y no estoy diciendo que sea un balance moral fácil. Al fin de cuentas, este gobierno, que era el gobierno de la paz, el gobierno de la vida, también bombardeó niños. ¿Cierto? Porque llega un punto en donde es muy difícil ejercer la fuerza en el territorio bajo todos los estándares humanitarios, porque el territorio muchas veces no es humanitario. Muchas veces las formas de la selva no son humanitarias. Entonces yo sí tengo como la duda de cómo vamos a hacer para implementar esa Colombia utópica, paz total y capital mundial de la vida, manteniendo los derechos humanos, y cómo vamos a ejercer la fuerza dentro del territorio, porque es que muchas de las cosas que ustedes proponen necesitan de un Estado que sea capaz de ejercer la fuerza, necesita de un Estado que sea capaz de proteger los líderes sociales, necesita de un Estado que sea capaz de proteger los medios de fabricación del campesinado, ¿cierto? Al fin de cuentas, la norma en muchas zonas del país no es interpuesta por el Estado colombiano. Cierto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a sopesar el deseo de volver el agro colombiano algo idílico sin excedernos en el ejercicio de la fuerza y la imposición de la ley dentro del territorio? Y que creo que es una dualidad compleja y legítima, sí, para preguntar. Es muy compleja, es una pregunta compleja, Euse, porque vuelvo a mi experiencia laboral reciente. Nosotros, para entrar a ciertos territorios había que pedir permisos y no del Estado, ¿cierto? Y cuando vos en pleno 2026 te dicen que espere, que hay que pedir permisos para entrar a un territorio, uno dice, pues puta, ¿esto cuándo va a cambiar? ¿Cierto? Y la verdad, Euse, yo no tendría una respuesta, ¿cierto? Pero lo que sí creo es que este gobierno dejó unas semillitas. No lo pudo hacer pues porque detuvieron la reforma agraria. ¿Qué se logra con la reforma agraria? Avanza en la justicia, en la jurisdicción agraria y rural, fortalece la resolución pacífica de los conflictos sobre la tierra, jueces y tribunales especializados en derecho agrario. Es una cosita mínima para todo lo que hay que hacer. Ahora bien, el ejercicio tan fuerte y tan valioso con cifras y datos, que de hecho por eso se generó la pelea con Donald Trump por los malos datos que pasó esta entidad internacional frente al tema de la restitución de cultivos, que los datos estaban malos y que eso fue también un asunto casi que nos ponen en guerra, literal, producto de datos, ¿cierto? Entonces la restitución de cultivos también parte del interés del campesinado colombiano de involucrarse en el tema, de tener esas posibilidades de que el Estado hoy esté garantizando restitución de cultivos por cacao, por yuca, por plátano, por unidades productivas, de que hoy estén exportando todos estos diálogos que se han dado en Estados Unidos y en otros países, llevando hoy los productos que los campesinos han generado con la restitución de cultivos, empezando con el asunto del cacao, ¿cierto? Entonces creo que estos 4 años, creo que más que un asunto estructural, voy a hablar muy ambientalmente, compañeros y compañeras que nos escuchan, fue una semilla. ¿Y qué pasa cuando vos sembras una semilla, la que querás? Puta, la tenés que cuidar. ¿Y quién la va a cuidar? De las priellas, ese man va a venir a destrozar. Entonces, por eso necesitamos un ambiente un poquito más espiritual. Aida Quilcue va a cumplir un papel, o está cumpliendo un papel tan trascendental, porque es básicamente es nuestra ancestralidad. Y cuando nos olvidamos de en qué país estamos
¿Y qué país tenemos? Nos olvidamos de esa ancestralidad. Si nos olvidamos de que este país es hermoso, de que tiene páramos, de que tiene nevados, de que tiene 2 océanos, de que tiene una riqueza, una biodiversidad, ¿entendés por qué los grandes potencias mundiales quieren a Colombia? Y no es por ni siquiera ya por gas ni petróleo, es por el agua, ¿cierto? Hoy tenemos desabastecimiento de agua. En mi vereda en este momento, toda esta semana hemos estado con agua intermitente y ahí hay una lectura de consumo, ¿cierto? De consumo, de qué agua me consumo, qué agua le devuelvo a la fuente y qué agua sigue en el ciclo del agua, valga la redundancia. Entonces es un aporte ahí importante frente al tema de la restitución de cultivos. Creo que restituir un cultivo de coca es complejo y más si no se queda enganchado con una reforma estructural y son reformas a nivel normativo, porque es que si el campesino decide cambiar el cultivo de coca que le deja X cantidad por el de cacao que se te va a demorar el palo de cacao X cantidad de tiempo, gobierno, usted tiene que acompañar hasta que ese cacao, hasta que ese palo de cacao, ¿cierto? Y se pueda transformar y se le pueda dar ese valor agregado, profe. Muy bien, ve, yo incluso cuando hablamos de paz total, necesitamos ir al 2016. El proceso de diálogo con los grupos armados no empezó en el gobierno de Gustavo Petro, empezó en el gobierno de Santos, en el 2016, con algo que se llamó un acuerdo de paz con el grupo armado que es las FARC. Y ahí empezaron unos procesos como de, por ejemplo, la reforma agraria y la sustitución de tierras y unos grupos organizados que de las personas que dejaban las armas se iban a hacer unos procesos y que ellos iban a obligatoriamente iban a empezar unos procesos de transformación agraria y rural. Entonces necesitamos volvernos allá. ¿Por qué? Porque es que estos convenios de paz, esta jurisdicción de paz ha arrojado unos resultados muy importantes en Colombia. Por ejemplo, se hablaba en el 2016 de aproximadamente 65.000 desaparecidos, pero este proceso de paz con las verdades nos llevó a entender que no son 65.000, sino 136.000 desaparecidos que ha dejado o que ha dejado esta guerra, ¿cierto? Porque no se ha acabado. Estamos hasta ahí. Entonces, esa parte que nosotros tenemos ahí nos ha generado encontrar, oiga, de esas personas desaparecidas hemos encontrado el 42% de los cuerpos que estaban desaparecidos y de las personas, porque no solamente se han encontrado cuerpos, se han encontrado personas vivas desaparecidas desde hace 30, 35 y 40 años. Entonces eso es muy fundamental dentro de una sociedad, digamos que es fraterna. ¿Por qué? Porque es que la sociedad de nosotros colombiana o latinoamericana, suramericana, es una sociedad muy fraterna, muy desde la familia, muy desde la amistad. Entonces todo ese tipo de procesos hay que tenerlos en cuenta y no ha sido algo que solamente se ha inventado ahorita en los últimos 4 años. Entonces eso es muy fundamental. Ahora, nos ha permitido estos procesos de paz, por ejemplo, y lo hablaba Juliana ahora sobre el sistema educativo. En este momento, en estos últimos 4 años, se han construido 5 universidades en el país y en zonas donde no se creía que se pudiera haber una universidad. Ahora, se han invertido en colegios y en escuelas donde difícilmente se podía entrar, y lo decía Juliana, donde se tenía que pedir 3 y 4 permisos para poder entrar, pero se han entrado y se ha hecho una infraestructura que le ha permitido a esas poblaciones rurales entrar en unos procesos educativos un poco más profundos. Cuando hablo más profundos, hablo de técnicas, tecnologías y carreras universitarias, que es lo que nos va a permitir no mañana ni pasado mañana, y ahí voy a la pregunta que nos hiciste ahora, ¿cuánto tiempo necesita un gobierno de izquierda para? No es un gobierno de izquierda, es cualquier gobierno que pretenda hacer un proceso de restitución social, de reconstrucción social realmente que se necesitan en este momento en el territorio. Entonces, vuelvo y le reitero, no es de tiempos, es de procesos, y los procesos que está planteando el gobierno actual y los procesos que está planteando el gobierno de Iván Cepeda y Aida Quilcue son procesos que nos van a permitir llegar a la Colombia profunda con todos estos procesos de cambio que se necesitan, una reforma agraria, una reforma educativa, una reforma social, y lo más importante, hay algo que no se echa de ver. Hasta hace 6 años aproximadamente, las casas de la cultura, las bibliotecas en los departamentos se estaban aboliendo.
se estaban desbaratando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le permite a la violencia apoderarse de la sociedad es que la juventud no tenga esos espacios de esparcimiento, esos espacios de construcción colectiva, ¿cierto? De arte, de construcción colectiva, de educación. Entonces, todo ese tipo de procesos son los que estamos mejorando y los que pretende el gobierno. Pero igual le bajaron el presupuesto a Coldeportes. Bueno, pero fue un recorte inmenso. Y yo lo digo porque a mí me gusta el deporte. Y yo lo siento, ¿sí me entiendes? Yo en mi... Y yo lo siento porque yo hago un deporte que no es prioridad para el gasto público. Y uno siente como cuando redujeron el costo, pues el presupuesto de Coldeportes, hubo menos torneos a nivel nacional, hubo menos apoyos para los viáticos en los torneos a nivel nacionales, uno ve a los deportistas vendiendo cosas, haciendo rifas, ¿sí me entiendes? O sea, yo como no soy deportista, pero como persona que se mueve en un entorno deportista, yo sí siento que la juventud sintió el golpe de reducir el presupuesto de Coldeportes. Muy bien, pero Euse, a ver, vamos a algo muy puntual, y es, se han intentado hacer unas reformas tributarias, ¿cierto? Que involucran a las grandes empresas, que involucran a las grandes explotadoras del recurso en Colombia, que la Corte Constitucional, que el Congreso de la República no ha permitido. Entonces, dentro de ese aspecto, no se pueden descuidar otros aspectos que son realmente de índole nacional. Y ¿por qué? Porque la educación también necesita. Entonces, se sopesaron cosas dentro de este gobierno. Y yo no estoy defendiendo absolutamente nada, sino lo que uno lee, lo que se lee dentro de los procesos, dentro del Congreso y de la Corte Constitucional. Entonces, no nos permitieron hacer unos impuestos, por ejemplo, al alcohol, al juego, a las explotaciones de minería, a las explotaciones a estas explotaciones de elementos naturales. Entonces no se les permitió hacer ese impuesto, y ese impuesto era precisamente para fortalecer todos estos procesos. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Sopesar dentro de todo ese proceso y empezar a equilibrar un poco esto. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido así, mire, ¿cuánto tiempo estuvo la biblioteca del municipio de Barbosa con el techo abajo? ¿Cuánto tiempo? No hablemos de temas locales, quedémonos en el tema nacional. Y me parece, si quieres, Julián, yo te voy anotando ahí, si quieres hacemos como un cierre a esto, para que pasemos al tema tributario. Y pasemos al tema de las finanzas nacionales, que tienden a ser un poquito como ya un tema aparte de todo eso que estamos hablando. Si querés, como para que cerres estos temas de minería y de... No, en términos generales yo creo que hay 3 desafíos para estos candidatos. Y bueno, esperemos que sea nuestra campaña Iván Cepeda y Aquilcue, repito, esta presidencia. Y lo incluyo desde lo ambiental, desde lo educativo, desde lo que hemos hablado. Uno es el asunto de la permanencia, que haya permanencia en territorios, ¿cierto? En trayectoria, que las comunidades puedan permanecer en sus territorios y no se tengan que desplazar. ¿Y eso es con qué? Con garantías de derecho, ¿cierto? Con garantías de derecho al tipo de población. Garantías de derecho es fuerza pública, institucional, porque al no haber fuerza pública no va a entrar un hospital, no va a entrar la Cruz Roja, no va a entrar, exacto, ¿cierto? El asunto de la educación con el asunto de condiciones y colegios con condiciones. Si vos no garantizas colegios con condiciones y universidades con condiciones, paila, ¿cierto? Inclusive las 5 nuevas que creó Petro. Conectividad. ¿Qué es la conectividad? Romper brechas. Si yo sé que hoy hay territorios que tienen que tomar una chalupa, y si esa familia no tiene una chalupa para salir, no puede salir al pueblo, no puede salir a comprar sus víveres. Entonces, ahí es donde, y ahí estoy tocando la Colombia profunda, porque es que la centralidad tiene todas las oportunidades, y que hoy la centralidad no se organice en términos comunitarios y esté dividida, porque inclusive las mismas organizaciones sociales ambientales nos mantenemos peleando y divididas. Entonces partimos desde ahí, ¿cierto? Entonces ese es el diálogo también social que tenemos que tener, porque entonces es un juego de intereses ¿para quién? Entonces, lo social también tiene que tener una mirada muy crítica y muy profunda. ¿Quiénes hoy quedaron como presidentes de juntas de acción comunal, de asocomunales que se vienen, de acueductos comunitarios, de asociaciones campesinas? O sea, ¿cómo quedan las estructuras hoy para recibir un nuevo gobierno? Muy bien. Quiero hacer un aporte ya para que cerremos, y es,
un término que de pronto es mal concebido por alguna parte de la sociedad y se llama igualdad. Y cuando hablamos de la igualdad, no hablamos de tener todos los mismos enseres. Hay cosas fundamentales dentro de la sociedad y dentro de la vida humana, como el agua potable, como el aire, como la educación, como la salud y la vivienda. Entonces ese tipo de aspectos sociales es muy importante tenerlos en cuenta y yo creo que es uno de las, digamos, de los aspectos a los que más le ha apuntado este gobierno y es a que zonas apartadas de la Colombia profunda, zonas apartadas de la centralidad, de la urbe, de la ciudad, también tengan acceso a ese tipo de recursos que son importantes para la sobrevivencia. Es que todavía encontramos en Colombia territorios, hablo de municipios, de corregimientos donde no hay alcantarillado, donde no hay acueducto. Y entonces todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos aquí, que no es sino abrir una llave y sale el agua potable, que usted va al baño y entonces no ves la mierdita correr por la zanja ni por la calle, todo ese tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta y es cómo todas estas comunidades vamos a tener acceso y tenemos derecho a ese tipo de aspectos que son necesarios para la vida. Estoy de acuerdo con eso, profe, y sí creo que el llevar las comodidades que se terminan traduciendo en calidad de vida del urbanismo a la ruralidad es una meta digna y es una meta difícil, no estoy diciendo que no, pero también es una meta cara, costosa, y muchas veces no es rentable, y acá creo que vamos al siguiente tema que es el manejo de las finanzas, porque al fin de cuentas el propósito del presidente es el administrativo es el que en gran mayoría maneja la plata, ¿cierto? Yo creo que han habido unos desaciertos grandes en el tema del manejo de la plata y yo creo que uno de los más cruciales fue el tema de la renegociación con la deuda, que hasta ese marica de Sarmiento Angulo salió el día de votación a decir, pues a mí me fue muy bien en estos 4 años. Claro, porque es que este weón renegoció la deuda nacional con tasas de interés más grandes para poder solventar todos estos gastos que había, ¿cierto? Que no estoy diciendo que sean intrínsecamente malos, pero igual esa plata hay que pagarla. Entonces yo siento que nos terminan dejando una deuda a la otra generación, a la generación que hoy está naciendo, son los que van a tener que acceder a una deuda con una tasa de interés superior. O sea, ellos nacieron con más deuda que nosotros, de manera intrínseca. ¿Sí me entiendes? Solo por el hecho de existir en Colombia. Y yo siento que para un gobierno que dio tantas promesas de lucha de clase, el hacer una renegociación de la deuda que termina enriqueciendo a los mismos, pues es como una contradicción inmensa de los principios económicos que llevaron a Petro a la presidencia. Y que uno ve que incluso el señor Iván Castro Cepeda, uno le preguntan en entrevistas porque no ha ido a debates y también me parece muy feo que no haya debates y me parece una falta de respeto para con la democracia misma que no haya debates. Pero le preguntan en entrevistas como qué cosas de usted se alejaría del gobierno Petro. Y como esa incapacidad de señalar de manera directa las cosas que están claramente mal. Siento que es como una tibieza hacia la corrupción y hacia la incompetencia. ¿Sí me entiendes? Porque son rigurosos con la ideología política, pero no son rigurosos con la crítica de las cosas que administrativamente, objetivamente están mal. Entonces quería como abrir ese espacio con, venga, renegociamos la deuda en un gobierno de derecha y dejamos una deuda y enriquecimos a los banqueros de Colombia. ¿Cómo eso es coherente con el discurso? Muy bien, bien. Es importante tener en cuenta que es una deuda que no es desde ahora, es desde atrás, ¿cierto? Es una deuda bastante fuerte. Y empezó por allá en 1962, cuando el señor Nixon en Estados Unidos nos pintó un montón de, digamos, de aspectos económicos que se podían trabajar para que un país como el de nosotros pudiera tener acceso precisamente a ese tipo de lujos, digámoslo entre comillas, que se llaman, y que a partir de ahí empieza la deuda externa de Colombia, ¿cierto? Y entonces a partir de eso empieza una deuda que va creciendo y que se va manejando a niveles de
pesos extranjeros, como por ejemplo el dólar. Entonces, todo ese tipo de cosas van generando unas brechas económicas en cualquier país y en cualquier economía de un país. Entonces, todos esos procesos económicos que vienen uno tras de otro como un efecto dominó van generando mucho más brecha económica, van generando, digamos, un desdén económico bastante fuerte. Y de hecho, cuando el dólar estuvo a 4.800 pesos, estábamos pagando unos intereses demasiado caros. Entonces, todo ese tipo de procesos económicos que nosotros estamos alejados de ellos dentro de un manejo de cartera estatal, ¿cierto? No nos permite a nosotros ver realmente cuál es la deuda en determinados momentos. Cuando este gobierno llega y empieza a ver todo ese montón de procesos económicos que se tienen, todo ese montón de deudas, porque no es solamente la deuda externa que tenemos con Estados Unidos, sino que era una deuda con el Fondo Monetario Internacional, era una deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo ese montón de procesos limitan entonces un desarrollo económico del gobierno. Este gobierno lo que hace es tratar no de mitigar, sino de buscar otras estrategias de proceso para poder hacer inversiones, digamos, a nivel de aspectos necesarios para la sociedad. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una banca que maneja casi la mayoría de los créditos a nivel nacional e internacional. Entonces es muy difícil desligarnos de que Sarmiento Angulo, de que el Grupo Santo Domingo, etcétera, etcétera, que son los que manejan la banca a nivel nacional y parte de los movimientos financieros internacionales, desligarnos de ellos para poder invertir dentro de los procesos que se tienen a nivel nacional. Eso es, o sea, eso no es algo inverosímil, pero es cierto. Ellos ya tienen todo ese proceso y todos esos tentáculos dentro del proceso nacional económico. Entonces, ahí es como un gobierno se la juega por brindar unos flujos económicos que nos permitan hacer inversión social, pero también cómo le jugamos a eso que ellos tienen amarrado dentro del sistema financiero colombiano. Y eso ahí es lo que se está jugando. Por eso ellos están tranquilos, ¿cierto? Porque ellos tienen todo el manejo. Si se sube un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, siempre vamos a tener que jugar con la banca que ellos manejan, esa banca privada, porque no es una banca estatal. Y mire lo que está jugando, por ejemplo, el Banco de la República, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una inferencia y una influencia por esta banca privada. Entonces, todo ese proceso con los intereses y todo lo que ha habido ha sido influenciado por ellos. Antes, me parece a mí que ha sido un juego riesgoso, sí, y lo que usted dice, las nuevas generaciones entran con unas deudas, igual entramos nosotros, Euse. Cuando nosotros nacimos también teníamos unas deudas ya adquiridas con la deuda externa y con todos los otros procesos de préstamos que se hacen a nivel internacional, pero también es como mediante esos procesos que se han hecho, empezamos nosotros a hacer unas reformas, empezamos a mirar otros aspectos de la economía que se van desarrollando, y es lo que nos va a permitir dentro de poco. ¿Por qué? Porque es que, mire, cuando usted habla de economías de inversión, indiscutiblemente tiene que hablar de endeudamiento, indiscutiblemente. Nosotros no podemos hablar de políticas de inversión sin hablar de endeudamiento. Y ese endeudamiento, en la medida de lo posible, se va a ir recuperando. Que nos va a costar trabajo, que nos va a costar tiempo, claro, porque hemos tenido un despilfarro bastante horrible frente a proyectos, como por ejemplo, Reficar. ¿Se acuerda de ese proceso? ¿Cuánto nos costó Reficar? Y esa deuda no la tenía Petro. Esa deuda vino desde el gobierno terminando Uribe y empezando Santos, ¿cierto? Y nos costó el doble para producir una gasolina que ahorita casi que vamos a tener que desechar. ¿Por qué? Porque dentro de los procesos que se tienen a nivel internacional, la gasolina está tomando ya otros usos más elementales dentro del proceso de un país. Estamos de acuerdo que fue el elefante blanco más grande de toda la historia nacional. O sea, yo no estoy negando no estoy diciendo que el problema empezó con Petro, pero yo esperaba que un gobierno de izquierda fuera lo suficientemente responsable con las finanzas del país como para no endeudarse más y para no renegociar la deuda con los mismos de siempre, con las mismas de siempre. O sea, a mí eso fue algo que me generó decepción. Pero, a ver, o sea,
Si hay una de las cosas que, por ejemplo, Donald Trump o Estados Unidos, no hablemos de Donald Trump, Estados Unidos, porque es que Estados Hablemos Unidos, de ese gringo hijo de puta. porque es que Estados Unidos es también un país que lo manejan, decir, exacto, los grandes poderes económicos y lo maneja un Congreso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ellos están viendo que este gobierno de Gustavo Petro está buscando otras alianzas, otras alternativas económicas, otros convenios económicos y otros procesos de exportación. Entonces, ellos lo que están haciendo es tratando de inferir e intervenir en el proceso colombiano para no dejar escapar ese tipo de procesos económicos que se tienen con este país. Entonces, dentro de esos procesos es inevitable, o sea, es que eso es inevitable, tener que negociar o renegociar con los mismos tentáculos bancarios que se han tenido en los últimos 60 años, que lo han hecho de manera piramidal y de manera tan estratégica política que es muy difícil de que un gobierno de izquierda se zafe inmediatamente en 4 años de esos tentáculos económicos. O sea que el verdadero enemigo eterno es la banca. Parte del enemigo, digamos, no sé si eterno, pero el enemigo que en este momento tenemos fuerte es esa banca económica que se mantiene dentro del sector privado acá en Colombia. Y mire que, por ejemplo, usted, Brookman Master, es una persona que maneja uno de los sectores más amplios de Colombia, que es la parte industrial. ¿Y qué es ese Brookman Master? Es uno de los amigos íntimos ¿de quién? De Sarmiento Angulo. Y es uno de los amigos íntimos ¿de quién? Del Grupo Santo Domingo. Entonces, todo ese tipo de cosas que se van generando en todos esos procesos nos están llevando a que los industriales todavía estén apoyando eso y no colaboren con el gobierno. De hecho, mire que cuando se subió, por ejemplo, el mínimo, demandaron, hicieron una carta, hicieron un montón de procesos, porque lo que no nos van a permitir es eso, es decir, de que nosotros empecemos a generar unas ganancias en los estratos más bajos que nos vaya permitiendo ir generando algo que más adelante nos pueda llevar a superar la deuda. Paso, no mentiras. No sé mucho sobre el tema pues económico y toda esta cátedra que nos acaba de decir el profe, wow, hay que estudiar más un poquito esa parte, pero lo que sí creo es que o sea, estamos en un sistema capitalista que es muy difícil de derrocar, o sea, estamos movidos a nivel global por la economía capitalista y precisamente es ahí donde nosotros como comunidad no tenemos un chance de nada. Yo voy a hablar como pueblo, realmente. Empezando porque la participación de la comunidad no es vinculante. Y cuando no es vinculante, entonces nosotros, ¿qué hijo de madre vamos a incidir en lo económico? A veces me lo pregunto y aquí me mandas con una cantidad de preguntas para hacerme, inclusive para estudiar. Yo creo que es el mensaje para todos un poco cómo se maneja la economía del país. Y fuera de eso, entonces, ¿qué nos queda a nosotros cuando no tenemos garantías de incidencia en el tema vinculante? Hablo lo mínimo, el asunto de los consejos territoriales de planeación, ¿cierto? Es un escenario de aplausos, porque no es un escenario vinculante donde yo pueda incidir en lo gubernamental, y eso es desde lo local hasta departamental y nacional. Entonces, si la sociedad civil misma no tiene una forma de incidir en eso económico, EUCE, creo que también se vuelve muy difícil y complejo, y lo que decía el profe, el asunto del salario mínimo, el asunto de los subsidios para los adultos mayores, el asunto de la universidad gratuita. Entonces, ¿cómo la economía realmente va a alcanzar para tanto subsidio, ¿cierto? Y cómo vamos a generar más rentabilidad para poder subsidiar realmente, porque es que los adultos mayores, hay mucho adulto mayor que necesita esa plata, ese dinero, hay mucho joven que necesitamos la universidad gratuita. Entonces, estos grandes pensadores económicos, claro, y uno piensa que con Petro, que es economista, y se generaron cosas interesantes, pues el crecimiento económico el primer trimestre de este año creo que fue el del 2.2%, si no estoy mal. Entonces también hay que empezar a sopesar ese tipo de análisis sobre la economía colombiana y cómo se va comportando, y me voy a poner a estudiar frente. Bueno, yo incluso voy a agregar algo, y es, mire, la parte agropecuaria, la parte agrícola, que se habla sobre el valor agregado, sobre la agroindustrialización de la zona rural o del campo, es muy fundamental, y si está dentro del proyecto de la reforma agraria. Pero ¿qué pasa?
Gustavo Petro buscó otros mercados, como por ejemplo el mercado chino, el mercado japonés, el mercado arábigo, pero a tiempo, a futuro, porque lo decía Juliana ahora, y es, un palo de cacao no me va a producir cacao dentro de 5 meses ni dentro de 6 meses. Para eso necesitan aproximadamente 7 años. Exacto. Y para esos 7 años se necesita empezar a hacer una cuestión de agroindustria rural. ¿Qué es la agroindustria rural? Es no mandar el cacao en el capacho para la China, ni para Japón, ni para, sino transformarlo. Y en la cuestión de transformarlo necesitamos que muchas personas vayamos precisamente a la universidad y aprendamos a hacer esa transformación. Es que esa transformación no se hace con una sola máquina, se hace con un montón de procesos que los humanos necesitamos precisamente tecnificar. Y la tecnificación está en todo eso. Entonces imagínense, tenemos en este momento un mercado abierto a la China sobre cebolla y cacao, pero es sobre transformación. Entonces no vamos a mandar cacao sino chocolate, y no vamos a mandar cebolla sino salsas y aderezos de cebolla. ¿Cómo se va a hacer eso y cómo va a ser ese proceso? Tenemos un plazo de 10 años. En ese plazo de 10 años, ¿cómo va a ser y cómo va a ser el funcionamiento del Estado frente a esos procesos de industrialización y de valor agregado? Van a ser unos procesos de subsidio, de ayuda. Entonces es lo que mucha gente o mucha parte de la población que desconoce todo ese proceso critica. Es que es un gobierno que está dando plata y entonces le está dando plata a los guerrilleros y le está dando plata a los que no hacen nada. Y le está... Pero resulta y sucede que es que esos que no hacen nada, esos guerrilleros nunca han tenido la oportunidad de superar ese vacío, digamos, de aprendizaje o de conocimiento frente a la industrialización y el valor agregado. Entonces necesitamos todos esos procesos, ¿para qué? Para que dentro de 10 años, cuando tengamos producción de cacao, cuando tengamos producción de cebolla, cuando tengamos producción de maíz, porque todos esos procesos, por decir, todos esos productos, en el gobierno de César Gaviria y en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se hizo las aperturas económicas con otros países, se empezaron no a exportar, sino a importar. Es decir, traemos de Estados Unidos, traemos de otros países como Europa, productos aquí que los podríamos estar fabricando y que podríamos estar dándoles un valor mucho más, digamos, económico a esos productos para poderlos exportar. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, abriríamos más fuentes de empleo. Mire, por ejemplo, el café. Vamos a hablar del café. El café ha sido un símbolo de nosotros, ¿cierto? Nos llaman los chapoleros. ¿Por qué? Porque somos el único país que desgranamos el grano desde la mata. Pero ¿qué pasa? Lo estábamos mandando encostalados para Estados Unidos. Ahora se nos está dando la oportunidad de hacerle la tostada, la molida y la empacada. Eso nos está dando 3 empleos más, ¿cierto? 3 nuevos empleos. Y una cosa, en el container en el que mandábamos 100.000 bultos de café, por así decirlo, ahora vamos a mandar 200.000 bultos de café empacados en paquetes específicos ya para el consumo. Claro. Entonces todo eso nos va a generar menos gasto de transporte y nos va a generar mucho más empleo y nos va a generar mucho más ganancia si lo hacemos acá, pero eso no es un proceso de hoy para mañana. Por eso la respuesta del compañero al principio: ¿cuánto tiempo necesitamos para que un gobierno de izquierda o de derecha? Necesitamos tiempo, pero este gobierno está asegurando que por lo menos la transformación del producto nos va a generar más empleos y nos va a generar una mejor economía y nos va a dar una mejor potestad a nivel internacional con respecto al valor agregado y la transformación del producto que le podemos dar. En el agro es importante, y que es un renglón importante, de hecho a nivel municipal también es uno de los renglones importantes, y es precisamente la cadena productiva. Claro, el profe menciona el palo de cacao para que me produzca 7 años, pero el campesinado no está ahí quieto esperando, simplemente abonando el palo, está generando siembra de hortalizas, cilantro, tomate, cebolla, o sea, cultivos a corta escala que permiten también tener una salida rápida en el mercado, en la canasta familiar, ¿cierto? Entonces, ahí hay una fuente. Obviamente se requiere el subsidio, pues porque necesitamos los abonos y los insumos que se requieren también, porque todavía la transición de los insumos para el agro también va en fase de transición, pero también es muy bonito ver que acaban de aprobar la ley de agroecología en Colombia, con más de 250 fincas, que son pocas,
pero muchas, para lograr que hoy produzcan agroecológicamente en el país. Significa que va a haber se está abriendo un mercado supremamente interesante porque comprar un producto agroecológico es cuesta. ¿Por qué? Por la labor también que se tiene. Y vos ves un producto fresco en un mercado campesino, ¿cierto? Entonces, cuando salís al mercado campesino y sabes que la señora hizo los choricitos allá bien hechos, el pollo campesino, el huevo campesino, y esa es la economía solidaria también de la que se habla, y cómo potenciar estos mercados y que la gente salga y que no le compre a una gran cadena de mercado que llegue al pueblo a acabar con la plaza. Entonces, cómo se potencian las plazas de mercado, cómo se potencia el mercado campesino alrededor de la plaza, no desligado como sucede en un pueblo que conozco. Entonces, es cómo integramos ese valor económico rural, campesino y de transición en los productos. Y volvemos a la transición de lo que está sucediendo con comunidades campesinas con el asunto del cambio del cultivo de coca por vincularse a otro tipo de cultivo, ¿cierto? Erradicar para producir alimento, para producir otro tipo de alternativa frente a la transición del cultivo ilícito en Colombia. Hay algo muy importante que tocaba Julie y un minutico más, y es sobre el cuento de los abonos. Miren, yo cuando estábamos con el gobierno anterior de Duque, un bulto de urea o un bulto de triple 15 o de 10-30-10 estaba a 280, 300 mil pesos. Ahorita en este gobierno eso ha bajado aproximadamente un 50%, y eso ha hecho que entonces el gasto del campesino para la producción sea un poco más bajo y nos permita tener una mayor ganancia dentro del producto. Pero hay algo muy importante que se está vislumbrando dentro de estos gobiernos progresistas, y es acabar con la intermediación de la venta del producto. Y entonces, para ello, miren, los restaurantes escolares, lo de las cárceles, todo ese tipo de cosas se están generando para poder comprarle al campesinado el producto directamente y que se acabe parte de no digamos que del todo, pero parte de la tercerización que se está dando con los productos agrícolas. Y algo muy importante, se está mejorando la calidad de la alimentación de las personas que están en las cárceles, de los muchachos que están en el colegio, y todo eso va a incidir en una mejor calidad de vida, porque al fin de cuentas lo que se intenta buscar es la mejor calidad de vida de todos los que vivimos en el territorio. Yo le decía ahora, es importante tener en cuenta las periferias o digamos, las sociedades o las comunidades que en este momento no tienen ciertos, entre comillas, lujos como los que tenemos nosotros, de tener un alcantarillado, de tener agua potable, de tener acceso a ciertos, digamos, recursos que son indispensables para poder vivir con una mejor calidad de vida. Bueno, igual voy a votar en blanco, mentira. Es una opción que tenemos, es un derecho también, y eso es lo más bonito de la democracia en este país, que tenemos la posibilidad de votar en blanco, de votar nulo, de no marcado, de hacerle muñequitos inclusive al candidato sin salirse del cuadrito y el voto ser válido, porque ese también es un juego, ¿cierto? Entonces creo que lo más importante, sociedad, es salir a votar, ¿cierto? Ojalá por CPA y EIDA, ¿cierto? Porque, muchachos, que son 4 años comparados con 200 años de una oligarquía que nos ha destrozado también en términos económicos. Entonces también es una reflexión. Hoy yo no me rasgo tanto las vestiduras por si se cumplió un 100% del proyecto de Gustavo Petro. Para mí es importante, y es que él abrió trocha, abrió camino, regó semilla. Dependerá de la sociedad, ¿cierto? Dependerá de la sociedad seguir generando cambios, dependerá de la sociedad si gana otro gobierno que no sea de derecha, seguir insistiendo, persistiendo y movilizando pensamiento, pues porque eso es lo otro que nos queda. Hoy no nos podemos dar el lujo de decir, ay no, perdamos con Cepeda y que quede el otro señor, pues porque en el Congreso y en la Cámara no tenemos mayoría de izquierda, compañeros y compañeras, y esa es otra reflexión. Va a ser un debate fuerte en términos de las reformas que se vayan a venir con el gobierno que llegue. Uno, pues porque tenemos una cantidad, una carta de color impresionante en el Congreso y en la Cámara de Representantes. Y ustedes saben, ya vimos, y me encanta que ojalá el pueblo se haya educado, que es que
quienes toman muchas decisiones y las reformas están allá, en el Senado y en la Cámara, y muchas veces los senadores y los de la Cámara como tal se encargan también de dividir poblaciones, y es ahí el reto. A quienes estamos montando allá para que tomen las decisiones, a que se ganen una buena platica, a que tengan una UTL, que le trabajen al asunto, que le ayuden realmente a la sociedad, que recojan unos argumentos fuertes para que se sigan haciendo las reformas. Mire, voy a tirar este factor que me parece indignante, y estamos a 3-4 días de que se hunda la ley propia de acueductos comunitarios en Colombia. Somos más de 20.000 acueductos comunitarios en Colombia que hacemos la labor del Estado. Y si miramos el asunto constitucional, ¿quién es el responsable de que a nosotros nos llegue agua potable? El Estado local, el Estado departamental, que manda los recursos del gobierno nacional y que hoy no están. Nos miden con la ley 142 como si fuéramos un EPM, cuando no lo somos, cuando garantizamos el agua y el acceso en comunidades rurales, en ciudades, en municipios, con trabajo comunitario. Entonces creo que hoy inclusive la ley propia se hunda en el gobierno del cambio. Eso me genera indignación, Usted no creas que todo es felicidad y amor, porque es que, imagine que la reforma de la ley propia de los acueductos comunitarios viene desde el referendo por el agua. Hace ya más de 20 años que venimos cabildando y exigiendo esto, y no ha pasado nada. No ha pasado nada porque allá volvieron a ganar senadores que los cuales respaldaban nuestra ley, volvieron a ganar y calladitos se ven más bonitos. Entonces es ahí también donde se eleva la crítica fuerte al actual gobierno, específicamente al Senado y a la Cámara, que precisamente por no dialogar y concertar, hoy está en la puerta del horno, básicamente a cerrarse el horno para no aprobarse. Entonces es ahí también de pronto el desahogo en términos de que esto ya va terminando y en términos de los retos que se siguen, porque si se hunde esta ley propia hay que volver a arrancar, hay que volver un desgaste comunitario ni el berraco, porque nos desgastamos las comunidades, encuentros, yendo allá al Congreso, reuniéndonos con las UTL para cabildar el proyecto, porque eso es lo otro, hay que estar detrás de ellos, hijo de madre, para que aprueben algo que es necesario y que se requiere. Bueno, dejo ahí más bien. Muy bien. Seguí. Hay algo importante, dentro de la subversión. Dentro de lo que dice la compañera Juliana, hay algo muy importante que se llama veeduría y control social. Y eso es lo que realmente debemos de ganar en estos gobiernos progresistas. La oportunidad de que la ciudadanía se aúne en grupos, organice grupos que nos permitan, primero que todo, hacer veeduría a los contratos territoriales y departamentales, control social a los megaproyectos de los cuales el recurso sale de la nación, que realmente la nación no es el presidente de la república ni los senadores, la nación somos nosotros. ¿De qué se hace el recaudo económico nacional? De los impuestos que pagamos todos nosotros con nuestro trabajo, con todo ese montón de arandelas que tiene cada uno de los presupuestos a nivel departamental, municipal. De eso se hace un presupuesto nacional. Entonces, si la plata la ponemos nosotros como ciudadanos, tenemos todo el derecho como ciudadanos de organizarnos para hacer esa veeduría y ese control social a esa parte. Es lo primero. Lo segundo, apenas en el 2024 se aprobó a nivel nacional la ley, el acuerdo de Escazú. ¿Y qué es el acuerdo de Escazú? Es la posibilidad que tenemos nosotros los ciudadanos de a pie de que el gobierno nos proteja cuando hacemos un reclamo. Líderes sociales, líderes ambientales, líderes comunitarios. Entonces, todo ese tipo de cosas que la vamos ganando en este gobierno progresista son las que nos va a permitir a nosotros como comunidad llegar a hacer ese tipo de control, ese tipo de veeduría sin tener el temor de que nos van a sacar, de que nos van a matar, de que no hay una protección del Estado frente a ese tipo de situaciones que nos embargan a todos. No es solamente a los líderes, no, es a toda la comunidad. Ojalá y todos nos pudiéramos unir en grupos pequeños para hacer control social y veeduría a todos este montón de proyectos económicos, políticos, ambientales, sociales que se derivan. Por ejemplo, algo muy importante y es, se comprobó
de que los contratos con las juntas de acción comunal, por ejemplo, son más efectivos que si esos proyectos de placahuellas, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo nada más, los hacen desde la nación, los hacen desde el departamento, desde el municipio. Entonces hay más efectividad. ¿Por qué no seguir haciendo ese proceso con este tipo de organizaciones rurales, barriales, para que es decir, para que el recurso económico sea mucho más eficiente dentro de los procesos que se necesitan para el trabajo comunitario, para la inversión comunitaria? Creo que es algo muy importante. Entonces, el gobierno no es solamente un presidente o es un partido, el gobierno somos todos. Sí y solo sí el gobierno, es decir, esos que están liderando, nos dan la oportunidad a nosotros como comunidad de hacerlo posible. Entonces, la invitación es muy clara. Somos un gobierno progresista que ha tenido en 4 años un adelanto social muy importante. Necesitamos más tiempo para que ese proceso social siga ganando, teniendo frutos, siga ganando espacios políticos, gubernamentales, que es muy fundamental. No siempre los puestos políticos, los puestos gubernamentales deben ser de las personas que van a estudiar al exterior, también deben ser para las personas que estudiamos aquí a nivel nacional, para los líderes comunitarios, para los líderes ambientales, para los líderes sociales. Eso es lo que necesitamos, ganar un terreno donde todos nos escuchemos, donde todos tengamos la posibilidad de dar nuestro voz y voto frente a los procesos comunitarios y sociales ambientales que se desarrollan en el territorio. En eso sí estamos muy de acuerdo, profe, y de hecho a mí me gusta mucho eso de las elecciones nacionales, y es que las elecciones nacionales, especialmente a presidencia, generan nuevos liderazgos en el territorio. ¿Cierto? Por ejemplo, yo fui alguien que en gran medida nació en una campaña presidencial cuando Fajardo se lanzó por primera vez en la Coalición Colombia, y ya de ahí uno se involucra y ya nunca se desinvolucra. Y a mí por lo menos eso sí ha habido algo que me ha gustado mucho de esto de las redes sociales y como de que todo el mundo quiere opinar sobre la democracia, y es que uno ve nuevos liderazgos metiéndose en los temas locales, y a mí eso sí me parece de aplaudir. Entonces, aunque no estoy de acuerdo en muchas cosas que tienen que ver a nivel nacional, sí como que aplaudo muchísimo el hecho de que después de que se acabe toda esta contienda electoral, la ideología de ustedes como personas que apoyan un modelo de nación va a entrar a jugar un papel argumentativo dentro de la política local. Y eso creo que es lo más valioso que nos puede dejar las elecciones nacionales para mí, acá en Barbosa. Y es, por ejemplo, que el pacto histórico se conforme, que ya no sea Camila Tobar hablando mierda, sino que haya una mesa directiva, haya un grupo de personas que tienen un estilo de argumentación, un estilo de ver la vida, un estilo de ver a Barbosa, y que esas filosofías se vuelvan parte del diálogo y el debate municipal. Creo que es como lo que yo personalmente me llevo como lo mejor que ha pasado de la llegada de pues como de los alternativos del poder presidencial, y es esa incidencia de las personas alternativas de decir, hombre, si alguien de izquierda puede ser presidente, yo puedo ser concejal, ¿cierto? Y eso me parece que va a largo plazo generar unas repercusiones muy bonitas en el territorio, y les deseo lo mejor en toda la actividad. Yo creo que ustedes se van a lanzar al consejo. Yo sé que ustedes se van a lanzar a alguna huevona, y la verdad les quiero desear lo mejor. ¿Cómo es para la alcaldía de UCE? ¿Cómo es con candidatura a la alcaldía? No, pero sabes que es una reflexión muy, muy profunda y bonita, porque es el momento perfecto para que muchos partidos a nivel de Colombia, estamos hablando a nivel del país, no local, como tú dijiste. Es bacano que hoy los partidos le den posibilidades a mujeres de encabezar listas. Es que se viene un proceso maravilloso, independientemente de quién gane estas elecciones presidenciales. Ojalá sea Iván Cepeda, y de aquí el cuello nuevamente la cuña. Ahí es donde los partidos se la van a jugar también. O sea, los nuevos liderazgos que vos decís, ¿quiénes van a encabezar la lista? Qué bacano que los partidos tengan muchas mujeres, no solo en las alcaldías, en los consejos, en las JAL, las juventudes, ¿cierto? En las asambleas departamentales, eso que es tan olvidado, y que siguen siendo los mismos viejitos decrépitos, por lo menos acá en el departamento de Antioquia hay solamente 2 ahí que medianamente hacen mella, pero que a veces son como tibios, ¿cierto? En muchos asuntos. Entonces ahí yo creo que la reflexión que tú haces es importante.
y es el llamado también a hacer lecturas territoriales, comunidad que escucha Barbosalandia, y la lectura territorial es cómo se ve el pueblo, a qué se le está trabajando, en términos de desarrollo, cómo nos estamos viendo, en términos de agua, no creernos tanto el cuento de que somos potencia hídrica cuando tenemos fuentes hídricas con estrés hídrico. Imagínense, las fuentes hídricas sufren de estrés hídrico. Hagámonos esa reflexión profunda, cómo cambia el color del agua, cómo cambia el aire que respiramos, cómo cuando salís a caminar una de estas hermosas montañas barboseñas empiezas a ver unos cambios, pero también te empezás a preguntar por qué está sucediendo este cambio. Si todos los días veo el mismo árbol, pero un día lo veo torcido, haga lectura de por qué se torció, ¿cierto? Entonces yo creo que el mensaje acá es a tener un concepto que yo siempre lo voy a defender, y es la mirada sistémica de lo ambiental. Cómo lo ambiental es inherente a la vida misma, ¿cierto? Sin agua no hay vida. Lo que corre por tus venas es agua. Entonces, haz la lectura real de lo que sucede en el país. Lee, la invitación es a leer, a informarnos qué es un plan de gobierno, qué es un plan de desarrollo, qué son normas importantes y claves en términos de elección. Yo creo que la tarea acá es educarnos para no dejarnos meter los dedos a la boca, pensaría yo. Algo ya como para terminar para lo que dice la compañera Juliana, y que es muy importante. Miren, la política yo creo que tiene un concepto errado dentro de la sociedad. La política es una ciencia, y es una ciencia que nos permite como comunidad organizarnos alrededor de. Entonces, cuando nosotros vemos la política como ciencia y no como politiquería, porque son dos conceptos totalmente diferentes, entonces nos da la oportunidad de mirarnos como sociedad y organizarnos alrededor de, por ejemplo, alrededor del agua. Y el agua es algo fundamental, pero si no nos organizamos políticamente, si no vemos la política como la ciencia que nos permita organizarnos alrededor de, en este caso el ejemplo es el agua, pero es el ambiente, es el aire, es el pueblo como tal, entonces nos vamos a perder también de la oportunidad de ser como comunidad mejores en el tiempo. ¿Por qué? Porque es que el tiempo sigue y el tiempo no se detiene, el tiempo avanza. Y hoy en día el tiempo pareciera que anda como más rápido, ¿cierto? Pareciera que fuera avasallador, pero realmente dentro de todo el proceso, la falta de organización alrededor de como sociedad es la que nos está permitiendo que no tengamos pausa en el proceso de vida. Entonces yo creo que es muy importante. Y algo para terminar, pacto histórico. Pacto Histórico es un partido político que reúne muchos partidos alternativos. No es solamente un extremo izquierdo, no, son partidos de centro, son partidos incluso hasta de derecha que han visto la necesidad de que nos reorganicemos políticamente como ciencia. Entonces ahí es la invitación, es una invitación grande. Cuando pasen estas elecciones, el Pacto Histórico en Barbosa, nos estamos reuniendo, nos estamos viendo, nos estamos organizando como partido, como movimiento que nos permita incluir gente, que nos permite incluir participación de varios sectores de la comunidad. Es la invitación. Y el 21 de junio, Pacto Histórico, Iván Cepeda, Aida Quilpué, es la solución. Bueno, recuerden darle like, suscribirse a la campanita, todas esas huevonadas. Recuerden seguirnos, compartir los videos, recuerden no votar por Graciano el Gago. Y Perdón, no, por eso es que me gusta este medio alternativo. Pues, parece interesante la conversa. no, y la verdad, muchas gracias a ustedes por venir. Yo intenté invitar gente como de representación de Abelardo, pero nunca he concretado nada con ninguno. Yo sé que estar acá a veces es un poquito difícil, porque pero no, muchas gracias por venir, y pues la verdad les deseo lo mejor en este camino que están recorriendo. Gracias, Zeus, y gracias a vos por la invitación y por aceptarnos acá, muy amable. No, muchas gracias, Zeus, por abrir este espacio tan bonito, y bueno, nada, a la audiencia, gracias por escucharnos. Gracias, muy amable. Y sus opiniones son valiosas, vale. La buena.